Quiero pedirte un favor. Igual, cuando tengas tiempo, que hagas memoria en todo lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que ha preparado. Y que tomes todo eso por lo cual tú estás agradecido y consideres a alguien más. Y no sé si sea en una semana, en un mes, pero que no pase del próximo mes en que invites a alguien, que traigas a alguien y que comiences a brillar allá afuera donde todo es oscuridad. Que traigas a alguien que le impartas de lo que Dios está haciendo en tu vida, aunque tú digas tal vez como aquel profeta que dijo: soy muy pequeño, no sé hablar. Lo mismo que le dijo el Señor al profeta es lo mismo que te dice a ti: antes te conocí, antes te santifiqué, aún antes que estuvieras en el vientre de tu madre, ya yo sabía lo que tenía preparado contigo. Antes de que te formase, antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, ya había un plan, ya había un propósito, ya había un destino. Y en todo esto, parte de ello, tú eres luz, tú eres sal, tú eres bendición. Dile al que está a tu lado: eres bendición. Eres bendición. Yo sé que hay unos cuantos, no son muchos, gloria a Dios, que son medio enojones, pero también esos son bendiciones en nuestra vida. Dale una ofrenda de palmas a Dios. Cualquier parecido con la realidad, Dios ya comenzó a hablar. Mira, te quiero compartir algo antes de ir a la palabra. Aprovechar que estás sobre tus pies. Quiero orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos, Padre, que sigas bendiciendo nuestras vidas, que sigas extendiendo el camino, aclarando, Señor, a través de tu Espíritu Santo los pasos, Señor. El lugar donde tenemos que estar, a la gente que tenemos que hablar, Señor, a quienes tenemos que bendecir, Dios mío. Y que lo que hemos recibido de gracia lo podamos dar de gracia, Señor. Padre, revélanos, Padre, tu voluntad en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestras familias. Permítenos ver, Padre, lo que podemos hacer por otros, Señor. Y permítenos ver, Padre, tu bendición en medio de la aflicción, Señor. Que aunque haya oscuridad, déjanos ver lo que podemos hacer con tu ayuda, con tu Espíritu Santo, Señor. Responde en esta mañana, Señor, conforme a la necesidad de sus corazones. Al que necesita ser restaurado, levántalo. Al que necesita ser sanado, Señor, sánalo, Señor. El que necesita un milagro en esta mañana, Señor, responde, Padre, poderosamente sobre él, en él, a través de él, su casa y su familia. Y que cuando salgamos de aquí, Señor, tus obras en nuestras vidas puedan testificar de que tú eres el mismo de ayer, hoy y por siempre en nuestras vidas. Amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas a Dios. A veces me enojo un poquito con el Señor, con su Espíritu, porque comienza a hablarme cosas que no me gustan. No sé si a alguien le ha pasado, pero digo, bueno, ¿quién es uno para decirle a Dios qué hacer? El Señor me hablaba acerca de la historia de Abraham, y es una historia que yo sé que muchos conocen, la mayoría conocen, y es muy relevante, es demasiado importante, porque en Jesús se cumple cada una de las promesas en nuestras vidas. De modo que cuando comenzamos a leer acerca de Abraham, estás leyendo acerca de tu vida. ¿Cómo es esto? Tú puedes ver el proceso, un llamamiento. Dile a alguien: formación, desarrollo y madurez. Formación, desarrollo y madurez. Y el Espíritu Santo me llevó otra vez a leer un poquito acerca de Abraham en el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis, capítulo 15, verso 1, él hace un pacto con Abraham. Y dice de esta manera: Padre, bendecimos tu palabra. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Luego vino palabra de Jehová diciendo:
No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Padre, gracias por tu palabra, la cual bendecimos. Te pido que tu Espíritu Santo se mueva en esta mañana. Gracias, Señor, amén. ¿Puede tomar asiento? Dile a alguien: pacto, promesa. Gloria a Dios. Desde que hablaba un poquito en el primer servicio de cómo Dios se comienza a revelar en nuestras vidas, Él habla, trae promesas, y cada promesa al principio a lo mejor es un poquito como borrosa, como que vemos nublado, como que no vemos con claridad, y hay cosas que muchas veces la misma Biblia nos habla que no entendemos. Llegamos, comenzamos a leer y no entendemos nada, parece una locura. Recuerdo cuando comencé a leer la Biblia, cuando llegué a una iglesia, yo llegué por un determinado problema que nadie sabía nada. Había un problema muy fuerte en mi casa. Yo trabajaba en un bar, era un auxiliar administrativo, y recuerdo que todas las noches salía en mi carro y me ponía fuera de una iglesia, y yo no conocía a Dios, nadie me lo había presentado. De hecho, yo no creía que existía Dios. Yo decía, si Él existe, por aquí no se ha pasado. Yo creo, ve la casa de mi mamá, o ve mi casa y dice, por aquí no. Yo dije, si existe, por aquí no ha pasado. Comencé en una inquietud, la misma inquietud, sí, es algo que Dios pone su palabra, dice que Él pone el querer como el hacer. Sin querer te haces partícipe de su voluntad. Pero esto no es para todo, porque la palabra dice que hay llamados y hay escogidos. ¿Cuáles son los llamados? A los que se les dice, venga, este lugar está abierto para todo. ¿Y cuáles son los elegidos? Los que llegaron. Voltea a ver a alguien, dile, tú eres elegido, tú eres escogido. Porque de todos los lugares donde pudieras estar, tal vez ahorita desayunando unos huevitos con tocino, los que estaban serios les cambió la cara. Son códigos que todos entienden. Pudieras estar en otro lado, pero ahora estás aquí. Y el hecho de que estás aquí me habla mucho de lo que Dios comenzó a hacer contigo. Aunque no te conozco, aunque no sé cómo Dios te está llevando, sé a donde Dios te quiere traer. Y fue lo mismo que Dios comenzó a hablar con este hombre llamado Abraham. En el capítulo 12, en la Biblia habla, en el capítulo 12 del libro de Génesis, habla de un hombre llamado Abraham, el cual Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Lo saca de la tierra de Ur de los caldeos. Él tenía 2 hermanos y su padre Taré. Y antes de que saliera, muere su hermano Harán. Van a la tierra de su hermano, después muere su padre, se lleva al hijo de su hermano, el que murió, y él lo lleva con él. Salen al desierto, se dirigen a Canaán. Hay hambre sobre toda la tierra y Dios le vuelve a hablar. Y hasta que no se despoja de todo lo que lo estaba deteniendo, Dios comienza de hablarle, a mostrarle. Y él le comienza a decir, de ti haré una nación grande, y a través de ti bendeciré la tierra y bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, seré tu escudo, seré tu galardón. No te hará falta nada, porque yo seré tu Dios. Y uno de los principios los cuales Dios comienza a revelarle a Abraham, él sin haber una escritura como la que todos tienen, sin haber una Biblia, sin haber algún versículo o algo que él pudiera tener como algo a que sostenerse y decir, Dios dijo esto. No, simplemente él comenzó a creer. Y Dios se comenzó a revelar progresivamente. De una palabra lo llevó a una promesa. De una promesa lo llevó a un pacto, y es el pacto que hace en el capítulo 15. Tráeme una cabra, tráeme una becerra, tráeme un carnero, una tórtola, un palomino. Y en ese pacto que Dios quería hacer con Abraham lo lleva a un compromiso en el cual comienza a limpiarlo, cambiarle toda la expectativa, quitarle los pensamientos, quitarle la información, cambiarle todos los códigos que él tenía dentro, y lo comienza a limpiar.
Después de este capítulo donde Dios hace un pacto personalmente con él, él presenta un sacrificio, levanta un altar. Y en el altar Dios comienza a hablarle, y de hablarle comienza a mostrarle, y de mostrarle Él crea una amistad, una relación con Él, y ahora ya hay un compromiso, y en el compromiso Dios le sigue hablando, y Dios le sigue mostrando, y Dios le habla de bendición tras bendición tras bendición. Y parecía una locura. ¿Cómo sería que un hombre que no tenía nada ahora ya es millonario, ya es rico? Porque dice la Biblia que entró a Egipto sin nada, con lo que había conseguido en Aram, pero salió con ovejas, con oro, salió con tantas cosas porque el rey de Egipto lo bendijo. Y eso fue a causa de la dirección de Dios, a causa de escuchar la voz de Dios y de ir conforme Dios le iba hablando. Y todo esto fue consecuencia de la obediencia. Dile a alguien: es bueno obedecer. Y Dios le habló de una manera en la cual primero lo estaba formando, pero también Dios lo quería desarrollar porque era necesario madurarlo. Y en la maduración es donde los frutos comienzan a multiplicarse. En el desarrollo es donde las hojas comienzan a mostrar el fruto. Y mucha gente se queda en el desarrollo y no llega a la madurez, porque dicen: yo estaba peor y ahora estoy bien, aquí estoy bien. Pero de estar bien Dios nos quiere llevar a estar mejor. Y muchas veces no entendemos que el evangelio y la relación con Cristo no se trata de recibir, sino de dar. Porque en el dar está el bendecir, y en el bendecir está la bendición. Por esto se dice que es por revelación y no por obligación. Nadie te obligó. Por eso entiendo que hoy Dios tiene algo poderoso contigo. Cuando veo tu cara aquí y veo lo que Dios está haciendo a través de ti, esto me da la seguridad que le estoy hablando a alguien que entiende de lo que estoy hablando en esta mañana. Le estoy hablando a gente que entiende, a gente que sabe que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Alguien tiene que adorar a Dios, porque lo mismo que Dios está haciendo a través de los grandes hombres es lo mismo que Dios está haciendo a través de tu vida. Le estoy hablando a gente que está bajo pacto. Le estoy hablando a gente que tiene promesas. Le estoy hablando a gente con comunión, a gente que tiene una relación con el Dios verdadero. Le estoy hablando a gente que entiende que Dios sigue estando sentado en su trono. Y esto es importante porque yo no sé cuántos saben, pero nosotros vamos a ser padres próximamente. Me tomo un poquito de agua porque pongo nervioso cuando pienso en eso. Hasta me tembló la mano. No es lo mismo hablar de ciertos niveles o de compromisos los cuales tú no entiendes, ¿verdad? Hay personas que no tienen hijos y dicen: si yo fuera padre yo haría esto, o no sé, o si hubiera sido como mi papá, no, yo no hubiera sido así conmigo. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Pero están en desarrollo, Dios los está formando. Pero hay otras personas que ya saben, ya entienden lo que es los gastos, las responsabilidades. No es solamente darle de comer al niño, no solamente es cuidarlo, no solamente es el haber estado ahí desde el embarazo con la esposa, no solamente es el haber estado proveyendo, cuidando, el estar al pendiente. Y Dios me hablaba de esto, sino es el hacerte responsable. Porque tú ves al bebé y es lindo, es bonito, pero ya cuando va creciendo como que comienzan a romperse de la nada los platos en la casa, como que comienzan a ensuciarse las paredes de la nada, como que las cosas se desaparecen y nadie sabe por qué. Bueno, y ahí es donde te das cuenta que aunque la bendición es linda y hermosa, hay una responsabilidad. Y Dios me hablaba de esto bien tremendamente acerca de la vida de Abraham, porque Dios lo llevó a un extremo en el cual a través de su vida Él pudiera traer no solamente bendición, sino revelación. Y mira, yo te voy a decir algo que quiero que entiendas en esta mañana. El que tú recibas hoy un milagro, eso es hermoso. Eso testifica del carácter de Dios. Tú recibas una palabra, tú recibas
cualquier aspecto que se relacione con el poder, con la omnipotencia de Dios, con la omnipresencia de Dios, es lindo. Pero realmente lo más importante es lo que te llevó al momento donde tú recibes esto, donde tú recibes la bendición, donde tú recibes el milagro, lo que te trajo desde el punto A hasta el punto B, y al punto B llamémosle bendición o manifestación de la oración, de la petición que tienes. Para que tú llegues a ese punto, lo más importante no es que tú llegues ahí. Eso va a ser consecuencia de que ya tú hayas estado en un tiempo de formación y desarrollo. Y esto va a ser la consecuencia no de que Dios sea real, porque Pablo dice que su eterno poder y deidad se hace claramente visible, siendo entendido por medio de las cosas hechas. De modo que entendemos que aún la misma creación testifica y grita de una manera grande, escandalosa: Dios es real, Dios es real, Dios es real. De modo que nadie puede decir que no, Dios no es real. Y lo importante no es que Dios nos muestre su poder. Lo importante es cómo llega nuestro corazón al momento donde Dios nos otorga su poder a través de una bendición o a través de una respuesta. Porque esto nos va a permitir ir avanzando, ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y lo que no entendemos es de que Jesucristo no vino a hacer un show. Él no vino como a sacarle piernas al tipo que le habían cortado la pierna, a sacar brazos, a poner ojos donde no. No. Había una causa siempre. Había un porqué. Y había un endemoniado gadareno que tuvo que cruzar una tormenta, ir al otro lado, que les costó un susto y casi una diabetes a los apóstoles, pero llegaron. Y cuando llegaron se dieron cuenta de que había algo más grande que los esperaba al otro lado que aquella tormenta. Alguien tiene que adorar a Dios. Y esto que era más grande, más poderoso, los apóstoles no lo entendieron en el momento. Pero cuando llegaron al lugar donde estaba el gadareno, yo estoy seguro que con esa valentía Pedro fue el primero que brincó y dijo: ay, este sí está endemoniado. Jesucristo lo liberta, y cuando lo liberta, la gente a su alrededor se asustó porque vio al que estaba endemoniado cabal y en su juicio. Y esto realmente los perturbó y los asustó, porque dijeron: nadie por aquí había hecho algo sobre este hombre, que aún rompía las cadenas, los grillos con lo que lo ataban. Cualquier persona que lo ataba en un momento los deshacía. Y estos hombres no entendieron en ese momento que todo tenía un porqué. Y era que Jesucristo los estaba desarrollando para llegar a un punto de maduración. Lo ven cabal, lo levantan, y los apóstoles alrededor, viendo que este hombre le está rogando: Señor, permíteme ir contigo. Señor, déjame ir contigo. Yo era esclavo, estaba muerto, estaba perdido, y ahora estoy. No, tranquilo, pero yo quiero ir contigo. Quédate, es necesario que te quedes. Y este hombre, dice la palabra, que por toda Decápolis, 10 ciudades comenzaron a escuchar de Jesús. Lo que wow, yo siento a Dios. Lo que Jesucristo comenzó a hacer con un endemoniado, ese endemoniado comenzó a hacerlo con muchos otros endemoniados en 10 ciudades alrededor. Y entendieron los apóstoles en ese momento que Jesucristo los estaba formando, los estaba desarrollando, porque lo mismo que estaba haciendo Jesucristo en ese momento, ellos lo iban a hacer. Y aunque Pedro lo veía, él no sabía que iba a llegar el momento en el que Pedro iba simplemente a caminar al lado de los endemoniados, de los enfermos, y con su sombra iban a sanar. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que adorar a Dios.
Y yo entiendo que Dios me formó y que Dios comenzó a hablarme. Y a veces cuando yo decía, ¿cómo voy a orar por esa mujer? ¿Cómo voy a orar por ese hombre? Recuerdo el haber recibido a Cristo en Ciudad Juárez, y a veces veía personas que yo sentía esa aflicción. Y tú lo ves porque eso muchas veces se refleja en la cara. Hay personas que son serias, se les respeta. Yo soy serio, yo soy muy respetuoso. Pero hay personas que en la cara no se les ve la seriedad, se les ve la aflicción, se les ve el sufrimiento, se les ve la tristeza. Y yo sé que Dios te ha empujado a orar por ellos. Y tú dices, no, es que no sé hablar, es que todavía soy un niño, es que... Y Dios quiere que entiendas que Él te conoció y que te formó antes de que tú decidieras qué es lo que quieres hacer. Y que antes de que Él te formase, Él te conoció. Y Él conoció lo que iba a hacer. Por eso Isaías dice algo bien tremendo, que a mí me sacude cada que lo leo. Dice, porque sus planes, los de Dios, sus planes sí son más grandes que tus planes. Y hace una comparación. Dice, así como los cielos están por encima de la tierra, así están sus planes por encima de los tuyos. Y Él dice, porque sus caminos no son tus caminos. Muchas veces queremos ir por donde está limpio, por donde todo está verde y por donde todo parece que va a estar bien, y las cosas terminan estando mal. Pregúntale a Lot. Escogió la mejor parte, pero el que se llevó la mejor parte fue el que tenía comunión, relación. Y esta palabra que dice, porque sus caminos, los de Él, no son como los míos ni como los tuyos. Nosotros vemos las cosas grandes y Él las ve demasiado pequeñas. Nosotros vemos las cosas buenas y Él las ve demasiado malas, porque nos conformamos con tan poco. Por eso a veces no soportamos que Dios quite gente de nuestro lado, porque lo veíamos como bueno, pero Dios nos quiere llevar a una posición donde estemos mejor. Por eso no entendemos muchas veces que se vayan los hijos por un tiempo, porque Dios los está formando y desarrollando, y en la maduración los va a volver a casa. Por eso a veces no entendemos por qué pasan cosas que están fuera de nuestras manos, porque Dios nos quiere llevar de lo que vemos bueno a lo que Él ve y sabe que es mejor. Pero esto se revela y se acepta a través del desarrollo, después de tener una relación con Dios. Por eso te digo y te repito, los milagros son hermosos, testifican, hablan. Es como diciéndote, Dios es real, Dios es real. Es como el Espíritu Santo diciéndote, aquí estoy yo. Y cuando ves la sanidad en alguien, es como Dios diciéndote, aquí estoy yo, no me he ido. Y lo que dije a Jacob es lo mismo que te digo hoy: no te dejaré ni te desampararé hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Y todos los días, donde quiera que vamos, Dios siempre está haciendo algo. Les voy a contar algo que en un momento me dio mucha vergüenza. Voy a tratar de quedarme quieto. Hace poco fui a predicar a Ciudad Juárez, y el evento pues lo organizó un joven de por allá. Iba a predicar. Bueno, estuve con dos pastores importantes de la ciudad. Y curiosamente yo iba a llegar el primer día y después no se dio. Y el lugar estaba lejísimo, estaba tan lejos que ni el diablo se manifestó por allá. Cuando yo llego por allá, después de que me contaron una historia, el organizador me dice, no, profeta, esto está terrible, esto está a reventar, hay como 300 personas. Y yo dije, gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo le decía, ¿hay enfermos? Sí, hay sí. Le digo, qué bueno, a eso vamos, con que haya enfermos. Que yo no sé si usted sepa, pero a mí Dios siempre ha puesto un peso bien fuerte para orar por gente enferma. Y cuando llego allá, no llego el día que debería haber llegado, llego el sábado. Y cuando llego allá, ya llego yo con mi Biblia, mi iPad, bien emocionado. Digo, ay, lo que Dios va a hacer. Siempre me emociona, me hago una expectativa, según yo, grande, y veo a la gente siendo sanada, recibiendo, y yo digo, Dios mío, con que tú afectes su corazón, yo me doy por bendecido. Llego al estacionamiento y sí, hay unos cuantos carros, pero empiezo a contar los carros y yo digo, pues sí,
los carros vienen llenos, a lo mucho, 1, 2, 3. Dije, a lo mucho, hay unas 50 personas. Dije, ¿habrá otro estacionamiento aquí? Y entro al lugar. Y cuando entro al lugar, yo dije, no, pues no ha empezado, no sé, la hora está mal, la hora de allá me pongo a ver y no, pues es la misma de aquí. Y veo el flyer y no, a esta hora empezamos. Y veo y había 6 personas nada más. 6 personas, el grupo de alabanza eran como 7, 8, era más, había más gente acá arriba que allá abajo. Y Dios me dio una palabra antes de ir para allá. De hecho, mi esposa sabe porque yo oro mucho con ella y platico. Y Dios me dice, yo voy a traer sanidad. Hay personas que yo voy a sanar. Y cuando llego, predico, el Señor le habla muy fuerte a 2 personas que estaban en la alabanza. El Señor los toca. Estaban llore y llore. Y yo dije, bueno, esos 2. Y cuando salgo, me voy al hotel y me habla el organizador. ¿Quieres ir a cenar? Le digo, no, ¿quieres que te lleves? No, déjame solo. Y me pongo a orar y digo, Señor, digo, bueno, para que haya sanidades tiene que haber gente. Para que pase algo tiene que haber. Y ya fui a otra iglesia, prediqué, Dios se movió. Pero yo me quedé así como con esa expectativa, así como que tú me hablaste, Dios mío. No sé si sea para otra ocasión. Y entonces yo dije, está bien, Señor, yo acepto tu voluntad. Dije, si no es en este tiempo, tal vez en otra ocasión. Y me llevaron al lugar donde me estaba quedando. Cuando estaba yo ahí, llega el organizador con su suegra, con otra persona, hacen algo rápido. Y yo estaba así como un poquito, quería estar solo. Y la suegra llega con un niño. El niño nació con un problema en un ojo, que lo tenía para un lado y el otro ojo no veía. O sea, prácticamente nació ciego de un ojo. Tenía seis cirugías. Terminó todo, mi jornada, mi viaje terminó ahí. Al día siguiente salía para El Paso y del Paso tomaba un vuelo para San Antonio. No sé qué pasó. El primer día sí había demasiada gente. El segundo día 6 personas. Y ya cuando me voy, me siento demasiado inquietado por el niño y le digo a la señora, ¿me dejas orar por él? Y ella me dice, sí, está bien. Y agarro al niño y hice algo que nunca hago, lo apreté tan fuerte de los ojos. Y el Señor me dice, dile que sus días serán distintos desde este momento y que comenzará